Mari compulamien, inchetan tramkayan, chumuchitain eventual tain pu, inchintain kewen pu anen mapuchein kewen. Les voy a hablar de los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos indígenas de Chile. ¿Qué son los derechos educativos y lingüísticos? Se entiende por los derechos lingüísticos, corresponden a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas de hacer uso de sus lenguas maternas. ¿Cuáles son las lenguas maternas que tenemos aquí en Chile? Tenemos la lengua aymara, quechua, Rapa Nui, la lengua mapudungún con todos sus nombres, tenemos también la lengua cahuáscar, la lengua yagán, tenemos también el pueblo licanantay que ha perdido su lengua, no obstante ha podido recuperar algunas de sus nominaciones a nivel del léxico, y también la lengua selknam. Las lenguas que están hoy día con vitalidad son 4, son las lenguas mapudungún, Rapa Nui, quechua y aymara. El planteamiento de los pueblos es la recuperación, la revitalización de las lenguas indígenas. Sin embargo, tal cual está la situación hoy día, no está el contexto favorable a la recuperación, dado a que no hay políticas públicas que garanticen el desarrollo de las mismas lenguas. Por estas razones y a la debilidad en que se encuentran y al estado de dominación en que están las lenguas indígenas por parte de la lengua mayoritaria, que es el castellano, hemos decidido impulsar un proyecto de reconocimiento legal de las lenguas, un proyecto de derechos lingüísticos. Se entienden por los derechos lingüísticos el derecho que tienen los pueblos a hablar su lengua. En este caso pueden ser niños hijos de padres indígenas que no hablan su lengua, ellos tienen el derecho de aprender su lengua, y esto se tiene que garantizar. Dentro del contexto chileno tenemos una situación de un reconocimiento débil de las lenguas indígenas, no obstante es importante considerar cuánto existe. Tenemos por un lado el decreto 280 del Ministerio de Educación que reconoce la asignatura, establece la asignatura para la enseñanza de las lenguas indígenas en los colegios. Tenemos también la ley indígena, el convenio 169, que es muy importante y que reconoce los derechos a hacer uso de las lenguas y de los conocimientos y cultura tradicional de los pueblos, y la Ley General de Educación, que incorpora la interculturalidad como principio en la educación de los pueblos chilena. Estos instrumentos son favorables para avanzar en el reconocimiento de los derechos lingüísticos, pero como señalaba, es necesario que las lenguas indígenas sean reconocidas con el mismo nivel y estatus que el castellano. Esto significa que en los lugares donde existan hablantes de las lenguas indígenas puedan usar las lenguas indígenas al igual que el castellano en la vía pública administrativa. Implicaría entonces tener servicios en lenguas indígenas en los diferentes áreas de la administración pública, educación, salud, legislación, cultura, medios de comunicación, para que a los hablantes se les garantice el uso de sus lenguas, pero además para que se garantice el futuro de las lenguas indígenas. Hay que entender que la pérdida de la lengua se debe a que no tiene espacios públicos para ser practicada. Las lenguas se practican a nivel doméstico, a nivel familiar, a nivel interno. Hasta el momento nosotros no tenemos medios de difusión que se den en nuestras lenguas, diarios que se publiquen en nuestras lenguas, y esto es materia de una ley de reconocimiento de derechos lingüísticos. Por otro lado, la ley de derechos de reconocimiento de los derechos lingüísticos que propone la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas plantea la creación de un Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, una entidad de servicio público que es preocupada de trabajar en el desarrollo, la promoción de las lenguas indígenas, pero en el desarrollo también lingüístico y en la elaboración de políticas lingüísticas que cubrirían los diferentes ministerios que forman parte, están instaurados dentro de la institucionalidad del país. ¿Quiénes dirigirían Instituto Nacional de Lenguas Indígenas? Este sería dirigido
por un hablante indígena elegido por los pueblos. Además tendría un consejo de lenguas indígenas compuesto por los diferentes pueblos que hablan las lenguas, por diferentes pueblos indígenas existentes, que tengan lengua viva hablada o que estén en recuperación o que tengan, independiente de que hoy día tengan pocos habitantes. Todos debieran estar representados en el Consejo Nacional de Lenguas Indígenas para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas sería una entidad creada al interior del Ministerio de Educación y donde participaría en una relación mancomunada con el Ministerio y con un director elegido por los pueblos indígenas. El financiamiento del Instituto de Lenguas Indígenas se plantea que el financiamiento sea otorgado por el Estado, dado a que es el Estado de Chile tiene la responsabilidad de implementar políticas para el desarrollo de las lenguas y cultura de los pueblos. En este sentido, el Instituto de Lenguas Indígenas tendría una entidad compuesta por especialistas, hablantes de lenguas, lingüistas, antropólogos, profesores que conocen las lenguas indígenas, y su trabajo sería elaborar políticas lingüísticas y avanzar en el desarrollo de la normalización y la normativización de las lenguas indígenas. El planteamiento de la propuesta de Ley General de Derechos Lingüísticos se ha venido trabajando desde el 2010 y a partir de una iniciativa del primer Congreso de Lenguas Indígenas, y que en el segundo Congreso de Lenguas Indígenas se logró la propuesta y se aprobó la propuesta. Esta propuesta hoy día está en poder de los pueblos para ser negociada con los parlamentarios dentro de entrar al lobby parlamentario. Otras iniciativas que salen del Congreso de las Lenguas Indígenas giran en relación a la enseñanza de las lenguas y a la promoción social de las lenguas indígenas. En este sentido, se ha avanzado en la concientización de la sociedad, tanto indígena como no indígena, del valor de las lenguas indígenas. Para terminar, quiero reiterar la necesidad de proteger las lenguas indígenas, porque dentro de ella está el contenido que han elaborado los pueblos por generaciones, y su pérdida es irrecuperable. La pérdida de las lenguas implica la pérdida del conocimiento y los valores de los pueblos, y al perder los valores de los pueblos tendremos sociedades menos sustentadas y menos posibilidad de solucionar los problemas que nos afectan, porque cada pueblo ha construido su mundo, sus conocimientos en función de las necesidades que tiene. Es muy importante, es un valor enorme que aportan las lenguas indígenas para la valoración de la raíz de este país, pero también para la valoración de la lengua, de la cultura, de las tradiciones de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Chaltumay Pulamien.